Buen día, mi niño y mi niña. Continuamos en la semana 28 de Aprende en Casa. Hoy, martes 13 de octubre del 2020, continuamos con nuestra experiencia de aprendizaje llamada Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Y hoy, día 2, nuestra actividad se llama ¿Por qué cuidamos de las plantas? ¿Qué necesitamos? Tu cuaderno de personal social y si no lo tienes, tus hojas de reuso, tu borrador, tu lápiz y tus colores. Hoy te propongo la siguiente meta. Explicar por qué es importante cuidar de las plantas y proponer acciones dirigidas a cuidarlas. Y para alcanzar esa meta, tienes que tener presente algunas características o criterios. Reconocer qué sucede cuando no se cuida de las plantas. Explicar por qué es importante cuidar de las plantas. Y proponer acciones para cuidar de las plantas. Lee con un familiar la siguiente situación. Valerie y su mamá fueron al parque cercano de su casa. Al llegar, se sorprendieron porque todo estaba estropeado. Las plantas estaban secas. En vez de pasto, había tierra con desperdicios. Ya no estaban las flores y los árboles casi no tenían hojas. Vamos a ver qué dialogó Valerie y su mamá. Los árboles están sin hojas. ¿Dónde estarán los pajaritos que hacían su nido en los árboles? Antes había lindas flores que tenían un rico aroma. En verano venían los abuelitos a leer su periódico debajo de la sombra del árbol. ¿Dónde lo harán ahora? Cada vez que veníamos al parque nos sentíamos alegres. Después de leer el texto, ahora dialoga con un familiar. ¿A dónde fueron Valerie y su mamá? ¿Por qué habrán ido? ¿Qué observaron Valerie y su mamá en el parque? ¿Por qué ya no habrá pajaritos? ¿Por qué Valerie dice que en el parque se sentían alegres? ¿Crees que a Valerie le gustaría ver su parque limpio y con las plantas cuidadas? ¿Por qué? ¿Has pasado por una situación igual a la de Valerie? Cuéntala con tus propias palabras. Seguimos aprendiendo. Ahora piensa y dialoga con tu familiar acerca de las plantas que conoces y los beneficios que te brindan. Observa si en tu casa hay jardín o macetas con plantas y qué plantas utilizan para cocinar. Además, recuerda qué plantas hay en tu comunidad. Luego, escribe en tu cuaderno el nombre de 3 plantas y el beneficio que nos brindan. Ahí observas tu cuadrito, vas a dibujar la planta y abajo escribe su nombre. Y en la otra columna los beneficios que nos brindan. Recuerda que debes empezar a escribir con mayúscula y punto final. Al observar las plantas que hay en tu casa y comunidad, te habrás dado cuenta de que hay muchos tipos de planta
como los árboles, los arbustos, las hierbas, las plantas con flores y las que no las tienen, las plantas que son comestibles y las que no lo son. Sin embargo, todas ofrecen algún tipo de beneficio a los demás seres vivos. Reflexiona. ¿Por qué son importantes las plantas? ¿Será necesario cuidar de las plantas? ¿Por qué? Dialoga con tu familiar a partir de esas preguntas. Ten en cuenta que las plantas son seres vivos como los animales y las personas. Tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Además, necesitan agua, aire y suelo para poder vivir. Las plantas son muy importantes para las personas y los animales, ya que gracias a ellas tenemos el oxígeno que respiramos todos los días. Sirven de hogar a muchos animales como los pájaros y las ardillas. Nos proporcionan alimentos. En las épocas de calor nos brindan su sombra, entre otros beneficios. Es nuestro deber cuidar de las plantas, porque sin ellas no habría vida en la tierra. Comparte tu trabajo con tu familia y explícales de manera oral los beneficios que brindan las plantas y por qué es importante cuidarlas. Proponga a tu familia algunas acciones que podrían hacer para cuidar de las plantas. Guíate de las siguientes preguntas. ¿Cómo podríamos cuidar de las plantas en familia? ¿Qué actividades podríamos realizar como familia para cuidar de las plantas? ¿Será necesario establecer responsabilidades? ¿Cuáles serían? Finalmente, te propongo escribir 3 acciones que realizarán en familia para cuidar de las plantas. Puedes elaborar un cartel y compartirlo con tus vecinos. ¿Y cómo lo vas a poder compartir? Claro, lo podrías pegar en una ventana, puerta o pared que dé a la calle. Te pongo un modelo para que elabores tu cartel. Acciones para cuidar de las plantas. Recuerda empezar con letra inicial mayúscula y punto final. Llegó el momento que evalúes tus aprendizajes con ayuda de tu familiar. Y para hacerlo, debes tener presente las características o criterios que se dijeron al inicio de la actividad. ¿Cuáles son esas características? ¿Reconocí lo que sucede cuando no se cuida de una planta? ¿Expliqué por qué es importante cuidar de las plantas? ¿Propuse acciones para cuidar de las plantas? Bien, vas a señalar si lo lograste, si lo estás intentando o si aún necesitas apoyo. Bien, mi niño y mi niña, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que pases un hermoso día al lado de tus familiares y que Dios derrame muchas bendiciones en ustedes.